Hace algunos días en los Estados Unidos un mexicano fue sentenciado a muerte y se ejecutó esa sentencia. De entre las cosas que él pudo haber escuchado, entre las palabras de ánimo, ninguna tal vez pudo haber hecho tal impacto como ninguna condenación hay para ti. Es decir, lo que él más deseaba escuchar era simple y sencillamente que su condena estaba limpia o estaba exonerado de esa condenación. Afortunadamente para nosotros en la vida espiritual tenemos esa bendición. Por eso, en el repaso de la lección de escuela sabática de esta semana que está comenzando el día de mañana, tomaremos tiempo para hablar de este tema que se titula Ninguna condenación. Quiero hablarte y dirigirme hacia ti en algunas preguntas y darle algunas respuestas. Por ejemplo, ¿de qué somos libres? ¿Quiénes somos libres? Y yo quiero comenzar diciéndote lo siguiente. Ahora pues, dice Romanos 8:1, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Por lo tanto, podemos afirmar que solo pueden ser libres los que tienen una estrecha relación personal con Cristo Jesús. Son esos los que son libres y son libertados del poder del pecado. Ahora bien, ¿de qué somos libertados? Cabe preguntar que el autor de la lección de esta próxima semana que vamos a estudiar habla acerca de esa gran coyuntura que existe entre el pecado, la ley y la persona. ¿De qué somos liberados? Nota el siguiente texto en Romanos 8:2. Porque la ley de espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Podemos afirmar entonces que la ley del Espíritu trae vida y libertad, en contraste con la ley del pecado que solo produce muerte y condenación. Como lo vimos la semana pasada, la verdadera función de la ley consiste en mostrarnos en qué estamos enfermos. Naturalmente, si tienes alguna enfermedad y vas a buscar un diagnóstico a través de una radiografía, la radiografía te dice qué parte de tu hueso puede estar quebrado, pero no te sana. Es igual de la misma manera en que nosotros también, el propósito de la ley es que nos dice en qué estamos fallando. Pero la ley de Cristo Jesús nos libra del pecado y es ahí donde nosotros podemos estar seguros y cimentados en la fe. Tengo otra pregunta también para ti. Piénsala durante toda esta semana. ¿Cómo obtenemos esta libertad? Porque lo que era imposible para la ley, dice Romanos 8:3, lo puedes buscar en tu Biblia si estás en casa o escucharlo con lo que voy a leer. Por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Y aquí quiero hacer un énfasis bien especial. No es por la ley, porque como somos pecadores, esta solo sirve para condenarnos. Por lo tanto, por más que nos esforcemos en observar la ley, no es el método de salvación, sino es el resultado de nuestra salvación. Número 2. A través de la vida y la muerte de Cristo Jesús, el cual se hizo pecado por nosotros, es en quien tenemos la salvación. Este es el gran pensamiento de esta semana. Es en Cristo Jesús en quien obtenemos la verdadera libertad. Ninguna condenación hay. Es tan fácil como en el ejemplo que mencioné al principio. Un hombre sentenciado a muerte y que de repente, sin pensarlo, llegue alguien y le diga, yo moriré en tu lugar. No importa lo que hayas hecho, cree en mí y yo ocuparé tu lugar. Qué maravillosas palabras hubieran sido esas palabras tan especiales. Ahora bien, hay otro pensamiento. El comentario bíblico adventista, hablando sobre este texto, dice, el propósito de Pablo en este pasaje es explicar que el cristiano ahora puede conquistar la victoria sobre el pecado. La ley era impotente para darle una victoria tal, pero al enviar Dios a su Hijo proporcionó el poder necesario para vencer. Cristo vino no solo para llevar el castigo del pecado con su muerte, sino también para destruir el dominio de la muerte y extirparla de la vida de los seguidores del Maestro. Todo el propósito de su misión puede estar incluido en las palabras y a causa del pecado. Es por esa razón que la parte de Cristo y la parte de la salvación tiene que ver más con la muerte del Señor que con lo que nosotros hacemos. Tengo otra pregunta para ti. ¿Y cómo reaccionamos nosotros cuando obtenemos la libertad? Versículo 4 de Romanos 8 dice, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Pero, ¿qué significa andar? ¿Qué es lo que significa andar? Andar aquí significa una conducta habitual, es decir, la forma en que actuamos diariamente.
Aquel que es libertado por medio de Cristo es alguien que vive cotidianamente conforme a las tendencias que el Espíritu Santo le muestra. Ya no actuamos controlados por nuestros deseos. Durante esta semana piensa en tu propio andar y en tu propia característica, sino que nuestra conducta, te quiero recordar, está regida de acuerdo con los dictados y la conducción del Espíritu de Cristo que mora en nuestro interior. Y es ahí donde verdaderamente nos volvemos espirituales. Por otro lado, andar conforme al Espíritu significa tener una vida que cumple con los justos requerimientos que la ley impone. Y eso es el resultado del mismo Espíritu en nuestro corazón. Ahora, ¿cómo podemos saber si estamos andando conforme a la carne o al Espíritu? Bueno, quiero hacer un contraste contigo. Los que son de la carne piensan en cosas y se ocupan en cosas de la carne. El resultado es la muerte. Aquellas personas están enemistadas con Dios y no le pueden agradar a Dios. Le es imposible obedecer la ley de Dios. En contraste, los que son del Espíritu piensan y se ocupan en cosas del Espíritu. El resultado no es muerte, sino que es vida y paz. Son hijos de Dios y viven para agradarle. Para entrar en la parte final, quiero compartir contigo algo que creo que es importante. Por nosotros mismos no podemos pensar en las cosas del Espíritu. ¿Cómo pues podemos vivir pensando en lo espiritual? Oye el siguiente texto en Romanos 8:11. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en nosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Ojalá el estudio de esta semana te ayude a saber la gran labor que el Espíritu Santo hace en nuestros corazones. Durante esta semana no solamente se trata de aprender, sino que tú puedas ser libertado en Cristo Jesús. Obtén la gran bendición de ser libertado del pecado. Vivir en paz con Dios. Y la mejor frase que podemos oír, como aquella persona que murió condenado a muerte, nosotros también estamos condenados por el pecado y podemos decir, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Que tengas una excelente semana. Camina con el Señor, encuéntrate con Dios y el Señor te salvará.